Queridos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este domingo 15 dos pensamientos que me parecen interesantes para nuestra vida espiritual. El primero referido con la lectura del Evangelio, esta famosísima y conocida parábola de la semilla, del sembrador, que creo que se entiende porque es mismo Jesús el que se las explica a los apóstoles, no hace falta ninguna explicación. Y sirve mucho para entender nuestra vida, comprender qué tipo de tierra es nuestro corazón, si es una tierra fértil donde esa palabra de Dios nace o si tal vez las seducciones del mundo, las riquezas, las preocupaciones, producen que esa semilla no pueda dar fruto el 100, el 60 o el 30. Pero me quiero detener en otro aspecto que me parece interesante, el primero, que tiene que ver con la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús que responde que les habla en parábolas porque a los apóstoles se les ha dado conocer los misterios del reino y a los otros no, porque ven y no entienden, escuchan y no entienden lo que se les dice. Y entonces cita Jesús al profeta Isaías, esta profecía que se refiere principalmente al pueblo israelita, que teniendo al Mesías no lo aceptó, no lo escuchó, no fue capaz de comprender el mensaje, sino al contrario, se negaron, no quisieron ver, no quisieron escuchar, no quisieron entender. ¿Y por qué me parece importante? Porque en primer lugar, por lo que implicó en el pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío es el pueblo de la alianza, el pueblo que Dios eligió, lo eligió en Abraham, lo eligió para formar un pueblo del que iba a nacer el Redentor. Jesús es judío, sus padres eran judíos. El mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles primariamente y principalmente va dirigido al pueblo judío, que es el pueblo de la elección, el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios es el primero que no escucha a Jesús, el que no quiere escuchar a Jesús, el que no quiere aceptar el mensaje de que Él es el Salvador. Y esto es muy interesante analizar, no solamente por lo que pasó en los tiempos de Jesús, sino porque en realidad es un reflejo de nuestra sociedad y de nuestra vida. Creo que ya lo he comentado en muchas ocasiones que me admira ver y leer en el Evangelio cómo, a pesar de los milagros que hacía Jesús, la ceguera de aquellos que, aprovechando esa obra tan maravillosa de un milagro, en vez de creer, cada vez más se endurecían y más buscaban darle muerte, hasta el punto de que cuando Jesús resucita a Lázaro tenía 4 días muerto, tenía olor. ¿Qué dicen los judíos, los principales de los sacerdotes, los sumos sacerdotes? ¿Qué dicen? Debemos matar a Lázaro porque muchos se convierten a causa de él. Es decir, un milagro más que evidente, pero era tal la cerrazón de su corazón y el negar a Jesús que no solamente trataban de destruir todo lo que él hacía, sino incluso todo lo que enseñaba. Esto que le pasa sobre todo a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, no tiene una explicación lógica. Uno podría hablar del misterio de la iniquidad, del pecado, de la cerrazón. Podríamos hacer muchas especulaciones y pensar por qué, si incluso algunos sabían que era el Mesías, porque todas las profecías indicaban a Jesús, que debía nacer en Belén, todos los milagros, todo lo que él enseñaba. Jesús no deja ningún cabo suelto y cada vez que tiene oportunidad de hacer referencia a su divinidad, la hace. Es decir, no es que, Jesús como hablaba así medio ambiguamente, entonces quedaban dudas. No. Jesús habla en parábolas, pero ellos la entendían. De hecho, en varias ocasiones le pregunta: ¿te refieres a nosotros? Y Jesús dice: sí, me refiero a ustedes, como diciendo, entiéndanlo. Y se los dice claramente. ¿Por qué esta actitud? Es parte del corazón humano y del pecado de nuestra vida. Esto de San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero esto se acentúa cuando uno niega la verdad, cuando uno niega la luz, cuando uno niega a aquel que viene a salvarnos. Esto le pasó principalmente
al pueblo judío, aquellos que dirigían, que sabían que Jesús era el Mesías y que sin embargo sistemáticamente, por no querer perder su lugar, lo que sea, terminan matándolo. Esto nosotros lo podemos trasladar a nuestra vida espiritual, que es la gran enseñanza del Evangelio, porque nosotros no somos mejores que ellos. La clave del Evangelio es la tierra fértil, esa tierra que acepta la semilla, pero está dispuesta también a que esa semilla germine. No es una tierra firme, dura, concisa, donde no pueden hacer nada, sino todo lo contrario. Comparémoslo con nuestro corazón. Dios nos habla de diversas maneras y por diversos caminos. Pero está en nosotros escuchar lo que Dios me quiere decir. A veces uno quiere hacer su camino y Dios nos va mostrando otros caminos y bueno, uno sigue como porfiado en ese camino. Esto que le pasó, ellos estaban porfiados de no aceptar a Jesús y aceptar su camino. El cuento del cura que se vino la inundación y el cura se sube al techo, entonces viene una lancha de bomberos y dice, padre, venga, estamos rescatando. No, Dios me va a ayudar. Y se queda el cura ahí en el techo y seguía la inundación subiendo. Viene un helicóptero de defensa civil, padre, venga, lo vamos a ayudar. No, Dios me va a ayudar, confío en Dios. Viene la inundación, se lo llevó el cura, entonces se presenta ante Dios y le dice, Señor, estaba esperando que me ayudaras, ¿por qué no me ayudaste? Si te ayudé, te mandé los bomberos, defensa civil, no lo aceptaste. Bueno, a veces a nosotros nos pasa esto. Nos cuesta ver las señales de Dios. Y uno quiere que venga el ángel, San Miguel Arcángel, que venga y me hable él, que me diga qué tengo que hacer. Si no viene San Miguel Arcángel, no. Y a veces Dios nos habla por la vecinita que tenemos al lado. Nos habla por, el tiempo, por miles de cosas. Dios tiene miles de caminos para hablarnos y hacernos conocer su voluntad. Si somos dóciles, le escuchamos y comprendemos lo que Dios tiene que decirnos. La segunda gran idea o pensamiento tiene que ver con el texto de San Pablo, un texto muy interesante que tiene que ver con la creación. Toda la creación expectante, dice, gime y sufre dolores de parto. El pecado original no solamente tocó al hombre, sino a toda la creación. El hombre era cabeza de la creación, entonces el pecado de Adán y Eva no afectó solamente a Adán y Eva y a la humanidad, sino que afectó a toda la humanidad, a toda la creación, a todo lo creado. Y San Pablo lo que hace una referencia a esto, es decir, nuestra espera del Mesías no es solamente nuestra, toda la creación. Estos días hemos comprobado lo que es sufrir al ver los partidos de la selección y lo que significa el dolor y qué pasa, qué no pasa. Esta imagen es muy real, porque en realidad se sintetiza en lo que nos dice San Pablo. Toda la creación espera expectante la venida del Salvador, del Redentor. El hombre, al ser cabeza de todo lo creado, y al pecar el hombre, destruye esa estructura que pone a Dios en el centro. Y bueno, lo comprendemos. A veces hay gente que me pregunta, padre, ¿por qué terremotos? ¿Y por qué cataclismos? ¿Y por qué pasa todo esto? Es decir, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tantas pestes? El pecado no nos afectó solamente a nosotros, afectó a todo el universo. Por eso la gravedad del pecado, por eso lo terrible del pecado, que no es de un solo hombre, sino de todo lo creado. Y por eso la redención implica toda la creación también. Cuando uno lee la vida de los santos, San Antonio, por ejemplo, que se ponía hablar a los animales y los animales lo escuchaban, San Francisco de Asís, entendemos que la obra de Dios sana no solamente al hombre, sino a la creación entera. Y esa es misión nuestra también. Porque en la medida en que nosotros dejamos que Dios entre en nuestro corazón, nosotros colaboramos con la creación.
Aprovechemos en este día a pedirle de manera especial al Señor, a nuestra Madre Santísima, que nos conceda esta gracia de ser tierra fértil para que esa semilla del Señor haga crecer en nosotros el deseo de amar cada día más a Dios y al prójimo. Ave María Purísima.